Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. Euforia está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Apreciados estudiantes, reciban todos un muy especial saludo. En este momento nos encontramos reunidas la profesora Adelaida Bedoya y quien les habla, Alejandra Rojas, las dos psicólogas, especialistas en esta área de la educación, para brindarles a ustedes una breve sesión en relación a un tema fundamental en su proceso de aprendizaje y su proceso de capacitación teórica relacionada con esta área del ámbito pedagógico en torno de los niños, ¿no? Y pues nuestra sesión de hoy la hemos denominado procesos psicológicos o dispositivos básicos del aprendizaje. Depende del enfoque epistemológico que se mire, se le da un nombre, pero realmente es lo mismo. Lo importante es que buscamos con esto es capacitarlos. Ustedes están realizando un trabajo muy interesante con la prueba tamiz, pero también tenemos que reforzarles esa parte de neuro que de pronto a veces dejamos de lado. Correcto, profe. Es el hecho de que cuando trabajamos necesidades educativas transitorias o necesidades educativas específicas en el aula, es decir, niños que vienen con capacidades diversas, nosotros tenemos que tener muy en cuenta ciertas herramientas relacionadas con la neuropsicología, que de repente no manejamos porque nuestra formación no nos lo permite, pero que es importante tenerlas como presaberes para poder brindar una ruta adecuada de atención a los niños y a las niñas excepcionales que tenemos en las aulas. Así que bueno, sin darle más preámbulo, vamos a trabajar rápidamente los dispositivos básicos del aprendizaje o procesos psicológicos básicos. Muy bien, profe. Entonces, vamos a hacer una reflexión, ¿no? Vamos a hacer lectura de este texto. ¿Será que lo ven? ¿Será que lo amplío? Sí, yo creo que lo amplías un poquito. Puedes hacer control más. Muy bien. Entonces, vamos a tratar, queridos estudiantes, de leer este texto brevemente. Lo voy a leer en voz alta, pero espero que ustedes ya hayan avanzado en la lectura. ¿Yo puedo leerlo? Ok, dice: hay una pregunta que siempre me llamó la atención desde la primera vez que se hace o que se escucha lo que es la epistemología. ¿Es real la realidad? ¿Qué podría plantearse de forma más sencilla? ¿Las cosas son como creo que son? Y ahora que le pregunto, estimado estudiante, ¿por qué puede leer este texto si está mal escrito? Muy bien. Pues volvamos a la reflexión, mis queridos estudiantes. ¿Por qué puede usted leer este texto si está mal escrito? Bueno, porque usted cuenta con ciertos dispositivos del aprendizaje cuyas leyes le permiten dar cierre en el momento en que usted realice una lectura. Pero resulta que hay niños que no tienen esas capacidades. Y son los niños que presentan dificultades o trastornos del aprendizaje. Entonces, probablemente, a pesar de que esa línea donde dice ¿es real la realidad?, esté bien escrito, es probable que su niño lo esté viendo en otro lenguaje y no tenga la capacidad de dar lectura adecuada a esos párrafos. Así ven el mundo los niños con necesidades educativas transitorias o necesidades educativas permanentes, cuando lo que es fácil para usted es difícil para ellos. ¿Por qué razón? Porque sus dispositivos básicos de aprendizaje no se han desarrollado adecuadamente o aún no es el momento de ponerlos en acción. ¿Cierto, profe? Totalmente de acuerdo. Además que eso va a influir notoriamente en el trabajo y en el manejo que tienen. Entonces, eso forma parte de nuestras características. Vamos a trabajar qué son los procesos psicológicos. O dispositivos básicos del aprendizaje. Muy bien. ¿Qué son los procesos psicológicos? Vamos a trabajar básicamente y rápidamente 4 procesos psicológicos: la sensación, la percepción, la atención y la memoria. Ustedes ya han escuchado esto en muchas ocasiones, pero nunca le han dado un toque relacionado con la neurología o la neuropsicología. Entonces empecemos por revisar qué es la sensación. Entonces, la importancia de trabajar la sensación y la percepción radica en la manera en que se conoce e interactúa con el mundo a través de los sentidos. ¿Ustedes saben qué son los sentidos? ¿Y saben hasta qué punto esos sentidos deben estar funcionando adecuadamente para que el aprendizaje se lleve a cabo? Pues bien,
La sensación... Esta imagen me encanta. Bien. Es así. La sensación se refiere a la experiencia inmediata y básica generada por estímulos aislados simples. Estamos hablando de experiencia inmediata y básica, es decir, lo que usted recibe inmediatamente del entorno. ¿Qué ves tú ahí, profe? Yo veo lo que nos puede... Bueno, esa imagen es muy chistosa. Hay una sesión de pedicure, ¿sí? De cuando uno le arreglan las uñas, que es muy sofisticada, en donde uno mete los pies en una especie de tina y están los pececitos que se le comen. Cuando uno vive en zonas rurales, esos peces van gratis. Uno se va y se mete al caño y los pececitos hacen eso. Le quitan impurezas y demás. Pero esa imagen me fascina, ¿por qué? Porque a veces uno va... cual rolo que no está acostumbrado al mar o al río, se mete al río y algo lo toca. La sensación se da o se siente a través del tacto, ¿sí? Algo me tocó, eso es tacto, ¿sí? En todo el órgano que es la piel. Ahorita vamos a ver que la percepción es la interpretación de esto. Okay. Inicialmente la sensación, pero la sensación no solamente está relacionada con la piel, profe, también puede ser un ruido. Uy, por allá me dio la sensación un ruido. Todavía no le he dado el significado, pero hay ruidos. O la sensación puede ser una luz. Uy, esa luz que me encandiló, pero no sé qué es, aún no sé qué es. Pero la sensación significa todo ese estímulo que entra a través de los órganos de los sentidos, que la piel es el órgano de los sentidos más grande que tenemos, ¿cierto? Ajá. Y hay otros órganos de los sentidos a través de los cuales vienen esas sensaciones. Entonces, el primer dispositivo de aprendizaje, ¿cuál es? La sensación. Y es el primero que tiene que estar despierto, debe estar desarrollado para empezar el proceso de aprendizaje. Luego viene el de la percepción. Y entonces aquí nos dice, incluye la interpretación de esas sensaciones que estamos recibiendo, dándoles un significado y una organización. Entonces, bueno, resulta que me metí al río, algo me tocó, yo me asusto, ¿cierto? Empiezo a gritar, pero solo hasta que veo qué es, ajá, interpreto qué es, le doy un significado a esa sensación, y a eso se le denomina como, profe. Eso se llama percepción. O sea, en el primer momento, si yo estoy metida en el mar, algo me tocó y la noche anterior me vi tiburón, pues mi interpretación, mi percepción en ese momento es que hay un peligro, que un tiburón me está mordiendo el pie. Sí. Cuando ya después me calmo, después de haber salido del mar y gritado como una loca, casos de la vida real, me doy cuenta que no es lo que no soy, o que es un pez y ya me calmo y vuelvo. Pero eso pasa, los sentidos son todo lo que es el oído, el tacto, el gusto. Por ejemplo, eso vamos a ver más adelante, profe, no sé si tú sepas que la comida que tenga un sabor reacio, como podrido, tiene un significado biológico en nuestra carga, que es protegernos. Entonces, si está dañada, el cuerpo de una vez la rechaza y el gusto la rechaza y dice, ojo, no se coma eso, porque podría hacer daño. Bien, en ese momento traemos sensaciones, traemos percepciones, ¿cierto? Los niños que tienen, por ejemplo, dificultades relacionadas con los sentidos, los que ven poquito, ¿cierto? Los que oyen poquito, se dificultan un poco más para darle un significado a las sensaciones que reciben del ambiente, ¿cierto? Se tardan más. Estos niños requieren un mayor acompañamiento para poder percibir el entorno, ¿cierto? O requieren accesorios extras para poderlo percibir, ¿como qué, profe? Sus gafitas. Sus gafas. Por ejemplo, hay una cosa que les quiero contar acá en sensación. Hay trastornos que están enfocados únicamente en la sensación, como el daltonismo, que es que no pueden ver la gama de colores. Hay personas que son daltónicas, con colores, daltónicos que no puede decirse graves, por decirlo así, que de pronto se utilizan unas gafas o una estructura, pueden llegar a notar algunas características de los colores, y hay otros que definitivamente no. Y en primaria todo es colores. Organice y clasifique por colores. Exactamente. De hecho, si no pueden sentir, no pueden clasificar. O sea, la percepción está relacionada con la clasificación. Si tú no puedes sentir, a través de los sentidos no puedes percibir. Si tú no percibes, no puedes clasificar. Entonces, el niño que no tenga desarrollado la sensación y la percepción, difícilmente puede clasificar o dar orden a los elementos. No puede trabajar conjuntos, por ejemplo. Muy bien. Mira esta imagen, profe. Esta me gusta, sí. ¿Qué ves? ¿Qué ves tú ahí? ¿Qué es lo que tú identificas? Acércate al televisor y procura entender qué imagen está ahí. ¿Qué veo yo ahí? Control más, profe. ¿Qué veo yo ahí?
Pues depende, ahí no se alcanza a ver tanto, pero hay varias características que uno ve. Para mí se puede ver fácilmente a Albert Einstein, por el pelo despelucado y el bigote que lo está traspasando. Pero también está Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza atrás, y hay un molino de viento atrás. Pero al fondo también hay unas caras que uno no logra identificar muy bien. Algunos tal vez sí lo lograron, profe. Porque es que la característica principal del dispositivo de percepción es que es diverso. No todos percibimos de la misma manera. Porque la percepción está relacionada con las experiencias que hayamos tenido en el pasado. Entonces, quien no tenga ni idea de Don Quijote, nunca lo haya leído ni se lo hayan mencionado, pues no lo va a ver, profe. Y no va a ser tan fácil identificarlo. No va a ser tan fácil identificarlo, correcto. Mira lo que dice acá, la sensación y la percepción como un solo campo problemático, permitiéndonos adaptar un cierto esquema pedagógico en el que podamos ir reubicando los elementos en juego. Es decir, la percepción nos permite ir ubicando todos los elementos que están a nuestro alrededor para darle un sentido relacionado con lo que le queremos enseñar al niño. Así que sin sensación y sin percepción no hay aprendizaje. Entonces, por eso hay aulas de estimulación múltiple, eso es lo primero que tenemos que ver. Cuando estamos haciendo la observación, lo primero que tenemos que identificar es los sentidos están bien, está manejando bien la visión, la audición, el tacto. Ahí empezamos a hacer como la primera parte de la observación y a identificar en los niños que estamos apadrinando, que estamos apoyando, podemos identificar, ok, ¿qué está pasando acá? Porque es que pueda que ustedes lo vean para los padres, como lo ven todo el tiempo, ya se normaliza, pero ustedes pueden aportar cosas diferentes, por eso esto es importante. Exactamente. Definamos la sensación como experiencias inmediatas y básicas generadas por estímulos aislados simples, ¿no? Si el niño tiene problemas relacionados con la sensación o con el tacto, es probable que no pueda percibir a través de ese órgano. Pero si está muy bien desarrollado, es posible que pueda hacer un proceso de percepción más oportuna y pueda clasificar, dar sentido al proceso de aprendizaje. ¿La percepción qué es? La interpretación de sensaciones a las que se les da significado y organización. Entonces, el niño que tenga debilitados sus órganos de los sentidos es un niño que difícilmente va a poder interpretar lo que ocurre a su alrededor. Muy bien. Entonces, existen varios tipos de sentidos. Mira, los sentidos externos, como son el tacto, el olfato, el oído, los ojos. ¿Qué me falta? Sí, la lengua, el gusto. Muy bien. Y hay sentidos internos, es decir, todos aquellos que detectan los estímulos que se generan dentro del cuerpo. ¿Cómo qué? Hambre. Muy bien. Sueño. Sed. Muy bien. Cansancio, el dolor interno, no el dolor de una herida porque me corté, sino porque de pronto me duele el estómago, tengo dolor en el oído, ¿sí? La necesidad de respirar. A veces cuando estamos respirando mal, nosotros a veces decimos como, uy, algo está pasando, no estoy respirando adecuadamente. Muy bien. Entonces, si ven, existen sentidos externos y sentidos internos que el niño debe aprender a identificar y a desarrollar. Así que en primera infancia, en pedagogía infantil, es muy importante primero hacer un proceso de desarrollo de los sentidos antes de ir a los procesos de aprendizaje formal. Muy bien, aquí están nuevamente los órganos de los sentidos. Entonces está el tacto, la visión, la audición, el olfato, el gusto. Y entonces decía la profe Adelaida, incluso el gusto, los sabores dañados, cuando tú pruebas algo y está dañado, es un mecanismo de protección frente a la intoxicación. Igual existe el olfato, los olores putrefactos nos aíslan del peligro, los ruidos agudos y estridentes nos aíslan del peligro, las imágenes muy sugestivas o las visiones de luz muy llamativas nos aíslan del peligro. O el tacto le permite, por ejemplo, a un niño con discapacidad visual moverse por el mundo y conocer el mundo. Entonces mira lo que hay que desarrollar en un niño con baja visión, el tacto. Muy bien. Vamos a seguir un poquito más rápido. Entonces existen unas leyes de la percepción que tenemos que tener muy en cuenta. Por ejemplo, está la ley de Pragnas o de la simplicidad. ¿En qué consiste esta ley? En que todo conjunto de estímulos se percibe de forma tal que la estructura que genera es la más simple. Es decir, usted cuando le muestran, mire, este es el símbolo de los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, sí, sí. Cuando los usted se lo círculos. muestran, usted no lo va a ver separado. No va a ver que hay 1, 2, 3, 4, 5 bolitas separadas, pero a su vez pueden formarse otras bolitas. No. La mente tiende a verlo como un todo, como una sola imagen integral. Pasa en los niños que tienen dificultades de percepción, que ellos no ven a veces las estructuras como un todo, o a veces tienden a ver las estructuras separadas como un todo. Entonces, eso les genera dificultades a la hora de aprender. Ley de semejanza. Miren que el cerebro tiende a hacer que se perciban las cosas de acuerdo a la similitud. ¿Qué pasa? Que a veces, si se parecen mucho los dos estímulos, mire, uno está solamente círculos, pero en el otro se agrega un estímulo diferente que es círculos más cuadrados. Si Ajá. inicialmente usted lo mira y lo alcanza a ver ahí en el televisor, usted va a decir, no, un momentico, ahí es lo mismo, es la misma figura en los dos lados. Ajá, pero ¿Por no qué? es. No es, porque inicialmente la mente tiende a darle una estructura, tiende a darle al estímulo el enfoque de ley de semejanza, es decir, si el estímulo se parece, a asumir que es el mismo estímulo. Eso puede pasar con los niños de baja visión, con los niños que tienen baja visión. Tienden a ver lo mismo en las letras, pueden confundir la B con la D pensando que es lo mismo, Ujú. o la P con la Q. Sí. ¿Por qué? Porque tiene la barriguita y la línea, pero no, es la ley de semejanza de su cerebro la que hay que romper para poderle enseñar que la B y la D son diferentes, que la P y la Q son diferentes. Ley de cierre es aquella que hace que tengamos la tendencia a completar una imagen que está incompleta. ¿Qué ven ustedes ahí? En la imagen de arriba. Un triángulo. Un triángulo, porque mi cerebro tiende a completar la imagen. Ley de fondo. Comparten el mismo límite visual haciendo que se tengan dos lecturas diferentes y complementarias al mismo tiempo. ¿Qué ven ustedes ahí? Pues yo al comienzo lo primero que veo es como un cáliz, como un florero. Ok, un florero. Y ya después cuando me pongo a detallarlo veo es dos caras como si estuvieran en un fondo negro. Y entonces le decimos a los niños, no, usted no ha aprendido porque lo que usted ve ahí no es lo que debería ver. No, es que en la percepción hay hay 3, 4 leyes. Una de ellas es la figura de fondo, que dice que el niño puede ver el mundo diferente al suyo y no significa que no esté aprendiendo o que no tenga desarrolladas las capacidades. Muy bien. Y hay una situación muy importante que hay que tener en cuenta en todo lo relacionado con las necesidades educativas transitorias de lectoescritura, que es la percepción de la profundidad y del tamaño. Sí. Existen para este efecto unas claves oculomotrices que se basan en la capacidad que tenemos para identificar la posición de nuestros ojos y la tensión que producen los músculos relacionados a ellos. Estas claves pueden ser monoculares o binoculares. ¿Correcto? Entonces, si el niño no tiene la capacidad visual para ver el entorno, difícilmente podrá, por ejemplo, los niños, ahorita que hablábamos con el profesor Frey, los niños que se golpean con todo lo que está a su alrededor y pasan y se pegan con la Ajá. puerta y no dimensionan a qué distancia están de la ventana, a qué distancia están del tablero, se enredan, se pegan con todo lo que está a su alrededor, es porque su capacidad de percepción de profundidad y del tamaño está alterada, porque su sentido visual está alterado. ¿Qué necesita? Gafas. Gafitas, Y totalmente. es que hay una cosa que es importante que entiendan, que no solamente se necesitan gafas, sino que también se necesita un entrenamiento, Sí. porque antes no las tenía y entonces eso le va a tomar tiempo para adaptarse a las gafas, para adaptar a su cerebro a lo que luego va a ver. Eso no se puede de ya para allá. Y que hay que Algunas tener personas quieren ya. paciencia. Muy bien. Y nos vamos con el tercer dispositivo de aprendizaje. Ya vimos sensación, percepción, y nos vamos con Memoria. la memoria. ¿Y qué es la memoria? El proceso del cerebro que permite codificar, almacenar y recuperar información. Entonces, ¿qué parece? Que cuando hay un aprendizaje significativo, lo que tú aprendiste se guarda en ese espacio que se denomina memoria. Y entonces, existen dos tipos de memoria, a corto y largo plazo. Entonces, cuando aprendemos a corto plazo, difícilmente podemos volver a recordar con el tiempo todas las tablas de multiplicar y esas Ajá. cosas, ¿no? Pero cuando el aprendizaje es significativo y se da a largo plazo, estamos haciendo uso de la memoria a largo plazo. Y sobre todo que se retoma, ¿no? Correcto. O sea, es importante, por eso es que los docentes manejamos un trabajo tan profundo, porque nosotros estamos reaprendiendo cada año. Cada vez que empezamos un curso con los estudiantes, que algunos nos exigen más, otros menos, estamos repasando también los temas, estamos mejorándolos y fortaleciéndolos. Muy bien, y estamos haciendo uso de la memoria.
Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben motivar allí como mecanismo de aprendizaje importante de sus estudiantes? La memoria. Pero lo que se quede en la memoria debe tener un significado. Aprender de memoria por el simple hecho de aprender y repetir como lorito no es lo adecuado en el aprendizaje. Debe haber una forma de relacionarlo con presaberes que lo haga realmente que cuando usted traiga de su memoria esos conceptos que requiere retomar, tengan un significado, no sea por repetirlos. Existe una interdependencia entre la atención y la memoria. ¿Por qué? Porque sin atención no se puede memorizar. Entonces se requiere que el estudiante tenga la disposición y la atención para poder almacenar información en su cerebro. Y te cuento, profe, que la memoria está relacionada directamente con el aprendizaje. Para que se dé un aprendizaje requiere que se haya dado una memoria. Muy bien. Imagínate. Entonces, hasta el momento, ¿cuántos procesos o dispositivos de aprendizaje llevamos? Sensación, 3. Percepción, memoria, y vendríamos a trabajar uno relacionado con el aprendizaje que no lo tengo descrito allí, pero que hay que tenerlo muy en cuenta, es la atención. Entonces, el niño que no tenga el hábito o la capacidad para permanecer en atención durante un rango de tiempo medianamente corto pero significativo, no tiene la capacidad del aprendizaje. ¿Por qué? Porque si no hay atención no puede llevar o integrar todos los nuevos conocimientos en su cerebro. Si yo no presto atención, si no he prestado atención hasta este momento, lo más seguro es que ya se me haya olvidado qué dispositivos del aprendizaje mencionó la profesora. Pero si he prestado atención, lo más seguro es que los pueda recordar en este momento y ya hasta los pueda repetir. Y los pueda manejar. Eso es algo que nunca se va a olvidar porque ustedes lo van a tener que trabajar a lo largo de la vida. Sensación, percepción, atención y memoria. Muy bien. Y nos vamos con este último que es el aprendizaje. Ese ya es superior y es el resultado. Es superior, pero es el resultado del manejo de los procesos básicos de aprendizaje o procesos básicos de psicológicos, le denominamos dispositivos nosotros, básicos de aprendizaje. Y es precisamente ese, el aprendizaje. El resultado del buen manejo de los 4 anteriores, sensación, percepción, atención y memoria, permite fácilmente que se produzca algo muy grande que se denomina aprendizaje. Si el niño tiene la posibilidad o tiene desarrollados sus sentidos, les puede dar un significado adecuado, los puede prestar atención a las percepciones y a los significados que le dan sus sentidos, y adicionalmente los puede codificar adecuadamente a nivel de memoria, ¿se produce qué? El aprendizaje. Y vamos a leer en la diapositiva qué es brevemente el aprendizaje. Y el aprendizaje... Yo quiero ayudar. Por ejemplo, Aguado y Aguilar en el 2001 sostienen que el aprendizaje es una serie de procesos en virtud de los cuales la conducta varía y se modifica a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que va adaptándose a los cambios y que se producen en el entorno. Es decir, que el aprendizaje permite un estado de adaptación al entorno. Quien aprende puede adaptarse más fácilmente a los cambios de su entorno. Quien no aprende difícilmente se adapta, muy bien, y difícilmente cambia sus conductas. Entonces, bueno, trabajamos 4 dispositivos básicos del aprendizaje, mi profe, que desembocan en algo muy grande que se denomina aprendizaje y que tenemos que tener muy claro a la hora de tratar necesidades educativas transitorias. Siempre necesitamos tener eso en claridad. ¿Lo repetimos? Vuelvo a leer. Sostiene que el aprendizaje es una serie de procesos en virtud de los cuales varía la conducta y se modifica a lo largo del tiempo. Se adapta a los cambios que se producen en el entorno. Muy bien. ¿Y quiénes producen el aprendizaje? Los dispositivos básicos. O sea, si el estudiante tiene un problema en la sensación, en la percepción, en la atención y en la memoria, el aprendizaje se va a ver afectado. O no va a haber aprendizaje. Entonces, son los primeros dispositivos que usted debe reconocer como docente, que usted debe trabajar como docente, que usted debe ayudar a desarrollar al estudiante. Cuando viene un niño a preescolar, lo primero que tratamos de desarrollar es la sensación. Posteriormente vamos con la percepción, luego tratamos de generar hábitos de atención y finalmente provocamos un cambio a nivel de memoria para que realmente se produzca el aprendizaje. Entonces, mis queridos estudiantes, no siendo más por este momento, espero haya quedado muy claro todo lo correspondiente a los procesos
cognitivos básicos o dispositivos básicos del aprendizaje que les van a servir para su proceso de formación como licenciados en pedagogía infantil. Busquen esto, repasen, estudien un poquito más, lo van a necesitar y les va a permitir desarrollar muchísimo mejor su rol como docentes. Hasta luego.